Te invitamos a nuestros devocionales familiares los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la mañana y 9 de la noche con el pastor Alexander Lizama, solo aquí en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Caminando hacia arriba, hacia la meta final, Jesús sustenta mi vida, siempre te voy a adorar. De Jesús. Muy bien, amados hermanos, quiero leer en este momento un pasaje de la palabra del Señor. Pero antes quisiera que, a manera de diálogo, de introducción, de este tema que trata acerca de la religión, es la religión. Porque el hombre es un ser religioso. Donde quiera que haya seres humanos, donde hayan personas, sea cual sea su cultura, o sea cual sea su modo de pensamiento, habrá religión. Así que la palabra religión es un término latino que significa religare, lo que significa ligarse o ligar. Es una idea que significa que el hombre vuelve a ser ligado con Dios. En las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor revela que, así como sucedió la separación entre el hombre y su Creador, desde entonces existe una necesidad, es decir, lo que siempre hemos dicho, un vacío interno, un vacío de existencia en el ser humano. Hay hambre y sed de justicia, de volverse a mi Dios, de volver a esa comunión perfecta, de volver a esa comunión santa y gloriosa. El ser humano tiene esa necesidad a gritos, porque déjeme decirle con todo mi corazón, con todo lo que pienso y es visible, que el ser humano desde que nace en su interior tiene de parte de Dios, nace con la luz de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, el libro antiguo sin vejez, en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y el verso 9 me dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y también dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oiga, el mundo no conoció a su Dios. Entonces todos aquellos que reciben al Señor aún sin haberle visto son llamados hijos de Dios. Entonces esta religión, esa forma de creer y de obedecer, esa cosa que liga al hombre de nuevo con Dios, o sea, esa verdadera religión, a través de la enseñanza de la palabra del Señor para volverse a Dios, para ligarse nuevamente con su Creador, que es el sustentador de todas las cosas. Es un proceso, realmente es una forma característica que existe en todo ser humano. Lo que pasa es que el orgullo y la soberbia no deja que el hombre mire a Dios desde lo más interno de su vida. Primeramente, existe un término, religare, que existe, significa volverse a Dios, observar cuidadosamente y con frecuencia,
la ley de Dios, la palabra de Dios, en una forma diligente. Ahora, esa religión, ese modo de conducta, ese razonamiento que solamente existe en aquel que es sincero y realmente quiere volverse a Dios. Porque el hombre fue creado para adorar, el hombre no fue creado para estar solo o para vivir solo, aislado de las cosas. El hombre es un ser incurablemente religioso. Digamos que la religión es un fenómeno universal. Y eso está ligado a la vida del hombre. No hay forma, no la hay. Todo ser humano es religioso, es espiritual. Y esto controla sus pensamientos y mueve sus emociones, dirige sus actos. Así que esa religión lo lleva a la verdadera religión, según la palabra del Señor Jesucristo nos dice, la verdadera religión sin mancha y sin mácula. Es decir, es apartarse del mal y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La palabra del Señor es muy enfática, es decir, cuando señala los caminos del hombre, cuando le enseña al humano a seguir a Dios, a obedecer al Señor. Mire, todos nosotros como seres humanos reconocemos que hay un vacío, que hay una necesidad en nosotros, porque no hay pueblo sin religión. Cuando usted estudia la religión de un pueblo se da cuenta quiénes son, y eso nos lo dice en el libro de Romanos en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Es decir, que como ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, oiga, no quisieron. ¿Y por qué no quisieron? Aunque Dios se los reveló, Dios les mostró su eterno poder y su divinidad, y se hace visible a través de la naturaleza de todo lo creado. Por eso en el Salmo 19:1 hay una expresión muy famosa, muy especial, y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De manera que no hay forma ni manera de negar la existencia de Dios, porque la misma naturaleza denuncia, las mismas cosas hechas y por Él creadas están allí, y no puedes ocultarlo ni tapar el sol con un dedo. Dice que las cosas de Él, sus obras, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa ante la presencia del Señor. Su conciencia le señala y le dice que no ha querido obedecer a Dios. Aunque ellos han conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su corazón se llenó de grasa, o sea, de vanidad, en sus propios razonamientos, y en la necedad de su corazón fue lleno de tinieblas. Así que, amados hermanos, la religión trae como consecuencia orgullo y altivez.
La religión ata al hombre, lo amarra. Pero si el hombre pudiese acercarse al Señor como lo hizo Noé, la palabra del Señor dice claramente que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mire, halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice que Noé era varón justo y que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Es entonces lo que Dios quiere de cada hombre: poder tener relación, ligar al hombre con Dios. La voluntad de Dios, que el hombre se ligue a Dios, se acerque a su Dios. Porque Dios no es como algunos piensan y como varios pueblos de la antigüedad enseñaban. Por ejemplo, los egipcios decían: prepárate para los juicios de Osiris, observando las reglas de una conducta recta. Los escandinavos, los pueblos nórdicos, proclamaban diciendo: contiende con lealtad y honradez. Confucio decía: andad por el camino hollado, sé un buen ciudadano del imperio celestial. Buda aconsejaba: corre el noble camino de los 8 senderos. El Islam ordenaba: permanece en los 5 pilares de la buena conducta. ¿Qué me quiere decir esto? Que estas religiones enseñaban a obrar su propia salvación, y a esto es lo que llamamos autosoterismo, o sea, salvación por medios y esfuerzos propios. Es decir, esas doctrinas y enseñanzas, y aún ceremoniales pomposos, para estimular la mente y la conciencia de todos los hombres y tratar de sentirse cerca a Dios o en el cielo con Dios. Mire, ese es un problema muy común en la raza humana. Los hombres se han inventado sus propias maneras porque es que no quieren reconocer a Dios en sus caminos. Ahora, Dios no es un monstruo, un ogro que aparta al hombre de su presencia, como las religiones nos enseñan. Por ejemplo, hay una religión que dice que la Madre de Dios le ruega a su Hijo para que perdone a los pecadores, y que Él es un Dios lleno de ira y de odio, y que arroja rayos y centellas. Pero que entonces su madre se hace al lado de Él y le ruega y le pide que tenga piedad de los pecadores. Mire qué mentira. Si la palabra del Señor nos dice que Dios es amor. Mire, el Señor Jesucristo, Él es amor. En el libro del profeta Isaías dice, en Jeremías, hay una palabra tan preciosa que llena de gozo, que llena toda alma de una alegría indescriptible. Y quiero leérselo en este momento. Dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oiga, te prolongué mi misericordia. Pero hay algo
contundente, precioso y maravilloso. Decimos que es el corazón de las Sagradas Escrituras. Prepárese porque se lo voy a leer. Le voy a mostrar por las Sagradas Escrituras que Él no es un Dios enojado, lleno de ira, que arroja rayos y centellas, y que tiene que venir su madre, si es que Dios tiene mamá. Pero eso lo dice alguna religión por ahí. Y que tiene que calmarlo. Tiene que calmarlo porque Él está furioso y vive furioso. Entonces viene su mamá y lo calma y le dice que tenga compasión, ten misericordia. Oiga bien. Pero en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor vuelve y me reitera y me dice, porque de tal manera, oiga bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios lo que quiere es un concierto con el ser humano. Que el ser humano pueda acercarse confiadamente a su presencia para hallar el oportuno socorro. No quiero yo la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento el Señor nos está hablando de su misericordia y de su fiel bondad. ¿Por qué entonces la religión tiene que mentir? ¿Por qué la religión tiene que engañar a la humanidad? Y decir lo que no es. Eso es lo que no podemos entender. La astucia de algunos líderes, porque se traen algo entre manos y no quieren que nadie sea salvo. Se erigen como sacerdotes, como doctores o como pastores del rebaño para engañarlo. Ese esfuerzo del hombre por llegar al cielo por sus propios medios, y ya dijimos cómo se llama ese acto personal del hombre, autosoterismo, salvación por medio de sus esfuerzos personales, sus propios medios. Y usted sabe tanto como yo que los hombres de la antigüedad, cuando llegaron a la llanura de Sinar, se dijeron a sí mismos: hagámonos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Oiga, hagámonos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Querían llegar al cielo sin Dios. Esa es la tremenda necedad. Entonces ese esfuerzo del hombre para llegar al cielo por sus propios medios, vuelvo a repetir, ir al cielo sin Dios. El humano desde un principio ha querido dejar a Dios de lado, lo cual es una necedad. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios tiene que actuar en la memoria de los hombres y en el diario vivir del ser humano? Cuando ellos vinieron a la llanura de Sinar y quisieron hacer una torre para llegar al cielo, Dios dice la palabra que Él descendió. Entonces Él miró que el
intento carnal y materialista del ser humano era necedad. Confundió sus lenguas entonces para que no entendiesen. Entonces ellos se desanimaron y se fueron esparcidos. Déjeme decirle una cosa. ¿Qué hizo Caín cuando trajo el fruto de la tierra? Lo cual significa un sacrificio sin sangre. Pero no así su hermano Abel, que trajo como ofrenda el primogénito de sus ovejas. O sea, lo mejor de lo mejor. ¿Cuál fue entonces la razón de Dios interrumpir esa obra humana? Había un propósito escondido, había una intencionalidad necia, hacer las cosas sin el consejo divino, hacer las cosas como a ellos les place. Ese siempre es el problema de los seres humanos. Querer hacer lo que les venga a la mente. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Entonces, lo que debemos de hacer es ceñirnos a la palabra del Señor, porque está escrito: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mire, tan fácil que es buscar al Señor con un corazón sincero, con un corazón perfecto. Si eso haces, en esta tarde serás salvo. Si te arrepientes de tus pecados y confiesas que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y confiesas que Él es Dios y que crees en Él y recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, arrepintiéndote ante su presencia, serás salvo, buscando todo el consejo divino. Entonces Dios pasa a ayudarte, va a bendecirte por la obediencia a su bendita y santa palabra. Qué afortunado eres en esta tarde, amados amigos. Qué afortunado eres, porque en este momento los cielos del Señor se abren en bondad para algún ser humano, alguno que quiera en este momento acercarse a la presencia soberana y bendita de mi Señor Jesucristo. Que el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué palabras tan hermosas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Lastimosamente, la religión ata al ser humano, lo amarra de una manera que el hombre no puede salir de ese contexto. Pero si tú lo haces en este momento, qué bendición tan grande para ti y todos los tuyos y los que escuchan esta palabra. Estoy invitándolos entonces a recibir al Señor Jesucristo en su vida. Puedes hacerlo. Si hay opción, claro que la hay. Dios te recibe en su regazo. Dios te recibe con todo el corazón, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Oremos entonces a Dios en este momento, buscando su rostro, que es sobre todo rostro.
sobre todo nombre. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento, invocando tu nombre que es sobre todo nombre, en virtud de aquellas almas que están escuchando tu palabra, Dios mío, en algún lugar de esta tierra, Señor. Glorifícate, Señor, en este momento, en la vida de alguna persona, perdonando sus pecados, lavándolos con tu sangre preciosa. Señor, y ellos están cerca de ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche, tu programa Jesús, mi eterno amor, donde siempre nos encontraremos con nuestro primer amor, Jesucristo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.